Este video está patrocinado por Brilliant. Hola, soy Aldo. Hay números que repetimos como si fueran obvios. ¿Cuántos humanos hay en la Tierra? ¿Cuántas especies existen? ¿Cuántas galaxias hay allá afuera? Pero cuando los miras de cerca son solamente estimaciones. Sí, incluso la cantidad de personas en el mundo. Los números salen de pistas, muestras, fósiles, censos incompletos, mapas, telescopios y mucha inferencia. Y esto puede tener más problemas de lo que parece. De eso vamos a hablar hoy. De números, de estimaciones y errores. Y de chistes. No, eso no. Hoy día no hay chistes. ¿Cuánta gente vive hoy en el planeta? ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Suena como preguntas de colegio, ¿sí o no? En realidad, muchas de esas cifras son aproximaciones. A veces incluso son solamente apuestas basadas en fragmentos de la realidad. Lo que pasa es que vivimos rodeados de números gigantescos. Eso no significa que esos números sean inventados, por supuesto. Solo significa que la ciencia no siempre trabaja contando uno por uno, sino infiriendo. Mira pedazos del rompecabezas, detecta patrones y luego reconstruye una imagen razonable de lo que falta. El problema es que cuando el número es inmenso, algo ahí se rompe. 1.000 millones, 1 billón, millones de años, millones de especies, decenas de miles de millones de nacimientos. Son magnitudes tan grandes que no podemos imaginarlas. Y como no podemos imaginarlas bien, a veces asumimos que deben estar mejor medidas de lo que realmente están. Piensa en algo que es aparentemente fácil. ¿Cuánta gente vive hoy en la Tierra? Seguramente tienes un número por ahí. Uno podría creer que eso es de las pocas cosas que sí deberían saberse con bastante precisión, ¿sí o no? Después de todo, estamos en la era de los satélites, de los censos, de los registros digitales. Y sin embargo, un estudio publicado en Nature Communications el año pasado, en el 2025, sugiere que podríamos haber estado subestimando de forma importante a la población rural en varios de los grandes mapas globales de población que se usan para investigación y toma de decisiones. Los autores son de la Universidad Aalto. Hola, soy Aalto. Los investigadores analizaron 307 proyectos de represas en 35 países y compararon el número reportado de personas desplazadas con lo que distintos mapas decían que vivía en esas zonas. Encontraron sesgos negativos grandes en los 5 conjuntos de datos evaluados, de 53%, 65%, 67%, 68% y 84%. Tranquilos que vamos a explicar bien qué significa todo esto. No es que los investigadores hayan agarrado una zona cualquiera y hayan preguntado cuánta gente parecía vivir allí. Buscaron un caso donde existiera una referencia independiente bastante útil. En este caso, cuando se construye una gran represa y se inunda una zona, normalmente hay registros sobre cuántas personas tuvieron que ser reasentadas o desplazadas. Esos registros no son perfectos, pero sirven como una especie de conteo de terreno mucho más directo que un mapa global armado a partir de cuadrículas. Entonces lo que hicieron fue esto. Tomaron el área que quedó cubierta por el embalse, miraron cuánta población estimaba cada mapa global dentro de esa superficie y lo compararon con la cifra reportada de personas realmente desplazadas. Dicho de otra manera, es casi como si tuvieras dos maneras de estimar cuánta gente había en un lugar. Una es el mapa global que reparte población celda por celda usando censos, imágenes satelitales y modelos. La otra es un dato mucho más pegado a la realidad local. Es algo que dice que allí hubo que mover a tantas personas porque esa zona se inundó. Si el mapa dijera 10.000 y los registros del reasentamiento dijeran 20.000, entonces el mapa no solamente se ha quedado corto, sino que dejó fuera a la mitad de la población de esa área. Eso, repetido en centenares de casos, fue lo que encendió la alarma de los investigadores. Los porcentajes de 53, 65, 67 que acabo de decir no quieren decir que el mundo entero esté mal contado en ese mismo porcentaje. Lo que quiere decir es que dentro de esa validación en áreas rurales, esos mapas mostraron una subestimación sistemática frente a la referencia usada por el estudio. Por ejemplo, un sesgo de menos 53% significa que ese conjunto de datos estaba captando apenas una parte de la población real observada en esos casos. De otro lado, uno de menos 84% implica una diferencia muchísimo más severa.
El estudio reporta esos sesgos para 5 bases de datos globales muy utilizados como el WorldPop, el GWP, el GRAMP, el Landscan y el GHS-POP. Otro detalle importante es que el análisis se concentró en el periodo del 75 al 2010, porque para años posteriores no tenían la misma disponibilidad de datos de represas y reasentamientos. También notaron que los mapas más recientes, como los del 2010, tendían a hacerlo algo mejor que los más antiguos, aunque seguían subestimando bastante en las áreas rurales analizadas. Según la Universidad de Aalto, incluso en los datos del 2010, la población rural faltante seguía estando entre aproximadamente 1/3 y 3/4 según la base de datos. Entonces, la idea central del estudio no es descubrimos exactamente cuántas personas faltan en el planeta, sino algo más específico y más serio. Y es que muchos mapas globales de población que se usan en investigación y en toma de decisiones parecen funcionar peor en zonas rurales de lo que se asumía. Y eso importa mucho porque esos mapas se usan para estimar acceso a servicios, a la pobreza, al riesgo climático, a desastres y a la planificación de infraestructura. Si el mapa ve menos gente donde realmente vive más gente, el problema no solo sería estadístico, sino que también puede traducirse en comunidades peor representadas a la hora de repartir recursos. Eso sí, hay que dejar claro un matiz importante. El estudio muestra una señal fuerte de subestimación rural en los casos que analizó, pero no todos aceptan que ese resultado pueda extrapolarse sin más a todo el planeta. Críticos del WorldPop argumentaron después que las áreas afectadas por represas no necesariamente representan al conjunto global de zonas rurales y que la muestra es muy pequeña frente a la población mundial. O sea, el hallazgo principal sí es serio, de que hay evidencia de que los mapas pueden estar fallando bastante en contextos rurales. Lo que sigue en discusión es cuán grande sería ese error si intentaras convertirlo en una corrección del total mundial. O sea, no está comprobado aún, pero podría ser, Hacen falta más estudios, pero de comprobarse, sin duda alguna, sería una notición. Hemos contado mal, ¿se imaginan? Por eso aprende a contar. ¿Sabes cómo puedes contar bien? Con Brilliant. Brilliant es una plataforma interactiva donde puedes aprender matemáticas, ciencia, lógica, computación e incluso temas modernos como inteligencia artificial, pero no solamente mirando teoría, sino resolviendo problemas paso a paso. Y eso es lo que me encanta porque no se siente como memorizar fórmulas, sino como entrenar la mente para pensar mejor. Si alguna vez has sentido que entiendes una idea solo a medias, Brilliant te ayuda a verla de forma mucho más clara porque todo es visual, práctico e interactivo. En vez de soltarte una explicación larguísima y ya está, te pone frente a ejercicios, simulaciones y pequeños retos para que entiendas por qué una idea funciona. Tiene lecciones diseñadas para que avances a tu ritmo, desde conceptos básicos hasta temas más complejos, y todo está armado de una forma bastante intuitiva. Eso hace que muchas ideas que normalmente suenan difíciles se vuelvan mucho más fáciles de agarrar. Si esto es para ti, puedes empezar hoy mismo yendo a brilliant.org/el robot de Platón o escanear el código en la pantalla. Con esto podrás obtener acceso gratuito y un 20% de descuento en Brilliant Premium. Continuando con el video, contar cosas enormes casi nunca consiste en sumar elementos ya visibles. Consiste en estimar lo que no vemos bien. Y eso pasa también cuando preguntamos cuántos humanos han existido, que es otra cosa muy diferente que los que viven ahora, ¿sí o no? A no ser que seas un zombie. La Population Reference Bureau estimó en el 2022 que han nacido unos 117.000 millones de personas desde que apareció el Homo sapiens. Our World in Data ofrece una cifra cercana, aunque algo menor, de alrededor de 108.000 millones. Pero ¿cómo así se llegan a esos números tan grandes?, te preguntarás. Es una reconstrucción, a no ser que alguien tenga una lista de todos los humanos que nacieron desde los primeros Homo sapiens. O tú tienes. Avisa. Como ya te habrás imaginado, durante casi toda nuestra historia no hubo censos, ni registros de nacimientos, ni documentos que sean fiables. Así que para llegar a cifras como 117.000 millones o 108.000 millones, los demógrafos hacen algo parecido a reconstruir una película larguísima a partir de unas pocas escenas que son seguras y muchas partes borrosas. El primer paso es decidir desde cuándo empezar. La Population Reference Bureau parte de la aparición del Homo sapiens hace unos 200.000 años y desde ahí intenta estimar cuánta gente vivía en distintos periodos y cuántos nacimientos debieron ocurrir para sostener esas poblaciones. Este es el cálculo que da 117.000 millones de personas nacidas en total.
De otro lado, Our World in Data, usando una reconstrucción algo distinta de la población humana a largo plazo, llega a una cifra menor, alrededor de 108.000 millones. La diferencia aquí no es una pelea entre cuál es la verdadera y cuál es la falsa, sino entre supuestos distintos sobre el pasado más antiguo. La idea básica es esta: si sabes aproximadamente cuánta gente vivía en una época y tienes una idea razonable de la natalidad y la mortalidad, puedes estimar cuántos nacimientos ocurrieron en ese tramo del tiempo. Luego repites eso para miles de intervalos y lo sumas. En épocas recientes, con censos y registros, el cálculo es mucho más sólido, por supuesto. En épocas antiguas, en cambio, hay que apoyarse en arqueología, en la genética y en tamaños probables de poblaciones cazadoras-recolectoras, o en las tasas de supervivencia infantil, o en las comparaciones que se pueden hacer con sociedades humanas tradicionales. O sea, no se cuentan individuos, se infiere cuántos debieron haber nacido para que la historia demográfica conocida tuviera sentido. Además, pequeños cambios al principio alteran mucho el total del final. Si supones que los primeros humanos modernos eran más numerosos o que las tasas de natalidad eran más altas, el acumulado sube. Si eliges una fecha de origen más reciente o poblaciones iniciales más pequeñas, pues baja. Por eso estas cifras deben entenderse como aproximaciones razonadas. Aún así, ambas estimaciones coinciden en lo importante. Han vivido del orden de 100.000 millones de humanos y una fracción sorprendentemente grande de todos ellos está viva hoy. Eso ya debería parecernos increíble. Los primeros tramos de nuestra especie ocurrieron en un mundo sin estados, sin escritura y sin registros sanitarios. Así que reconstruir la cantidad de nacimientos que han ocurrido es bastante increíble. Puedes aproximarte mucho, pero nada más. Lo más curioso es que aún con esa incertidumbre, esas cifras sí nos enseñan cosas que podemos considerar confiables. Por ejemplo, lo que acabamos de decir hace un rato, que una fracción sorprendentemente grande de todos los humanos que alguna vez han existido está viva hoy. La Population Reference Bureau ha señalado que con una población global de unos 8.000 millones en el 2022 y 117.000 millones de nacimientos acumulados, las personas vivas representaban casi el 7% de todos los humanos que han existido. Our World in Data, con su cifra de alrededor de 108.000 millones, calcula algo parecido, que la población actual representa alrededor de 6.5% del total histórico. Y luego tenemos a las especies, donde el terreno se vuelve todavía más resbaladizo. Las especies de seres vivos, por supuesto. Si es difícil estimar humanos, que al menos dejan ciudades o huesos, ADN, herramientas, imagina estimar todas las especies que han vivido en la Tierra desde el origen de la vida. Aquí el problema es brutal. La mayoría de los organismos nunca se fosiliza. Muchos fósiles se destruyen antes de encontrarse. Muchísimas especies actuales ni siquiera han sido descritas todavía. Y encima, especie no siempre es una frontera tan limpia como nos gustaría. Tenemos un video también al respecto acerca de que quizás no existan las especies. Así que la pregunta ¿cuántas especies han existido? Es en realidad una pregunta sobre los límites de nuestro conocimiento. Una de las estimaciones más citadas para las especies actuales apareció en el 2011 en PLOS Biology. Ese trabajo calculó que habría unas 8.7 millones de especies eucariotas en la Tierra, con un margen de error de aproximadamente 1.3 millones. Como saben, las eucariotas, en términos simples, incluyen a los animales, a las plantas, a los hongos y otros organismos con células complejas. El estudio también señalaba que solamente una fracción de esas especies había sido catalogada formalmente. Y el asunto no quedó ahí. Una revisión publicada en PLOS Biology en el 2023 explicó que las estimaciones sobre cuántas especies existen hoy siguen variando enormemente desde millones hasta incluso billones, dependiendo del método y del grupo que se incluya. También resume que la estimación del anterior estudio, la de los 8.7 millones de especies vivas, sigue siendo una de las referencias importantes, pero no cerró el debate. La realidad es que no solo no sabemos cuántas especies han existido a lo largo de miles de millones de años, sí, ni siquiera estamos completamente seguros de cuántas hay en este momento. Ahora, seguramente también habrás escuchado, como dato curioso, esta frase de National Geographic que dice que más del 99% de todas las especies que han existido ya se extinguieron. Pues hay que entender bien qué significa esa frase para que no la malentienda. Esa frase viene de una conclusión general de la paleontología y la biología evolutiva. Si comparas la enorme duración de la vida en la Tierra con la pequeña fracción de especies que vemos hoy, lo esperable es que casi todas las especies del pasado ya hayan desaparecido.
Por eso es que instituciones como el Museo Natural de Historia de Estados Unidos resumen la idea diciendo que al menos el 99.9% de todas las especies de plantas y animales que han vivido están extintas, y otros divulgadores o museos la simplifican como más del 99%. Lo que quiere decir realmente es que la extinción es la norma en escalas geológicas. Las especies no suelen durar para siempre, aparecen, cambian, se dividen en nuevas especies o desaparecen. Si la vida lleva miles de millones de años evolucionando y cada linaje tiene una duración finita, entonces las especies actuales representan solo una pequeña muestra de todo lo que ha existido. Pero ¿de dónde sale esta conclusión? ¿Alguien se levantó medianoche y dijo 99%? No, sale de combinar varias cosas. Primero, el registro fósil, que muestra una sucesión inmensa de formas de vida ya desaparecidas. Segundo, la teoría evolutiva, que indica que las especies cambian y se reemplazan con el tiempo. Y tercero, la comparación entre la diversidad actual y la historia profunda de la vida. Instituciones reconocidas en paleontología como la Universidad de Berkeley lo ponen de forma muy directa. Si el 99% de las especies que alguna vez existieron ya no están, entonces la extinción no es un accidente raro, sino una parte normal de la historia de la vida. Ahora otra vez, si ampliamos la pregunta y en vez de contar humanos o especies intentamos contar estrellas, planetas y galaxias, el problema se vuelve todavía más extraño. Porque aquí no estamos tratando de estimar algo escondido por falta de censos o por un registro fósil incompleto, sino algo que además está lejísimos, está distribuido en escalas absurdas y está metido dentro de un universo que se expande. Aún así, los astrónomos sí logran llegar a cifras aproximadas. Lo que hacen es tomar pequeñas muestras del cielo, interpretan cómo se distribuyen los objetos en esas muestras y luego extrapolan el resto del universo observable. Y aquí esa última palabra importa mucho, observable. Casi todos estos números no hablan del universo completo, sino solo de la parte desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Sí, el universo observable mide alrededor de 92.000 millones de años luz de diámetro, y la cosa es que no tenemos una estimación fiable del tamaño total del universo. Podría ser muchísimo más grande, e incluso podría ser infinito. Esto lo hemos explicado mejor en este video titulado ¿Cómo se sabe el tamaño del universo? Con las galaxias, la cifra más famosa cambió bastante en la última década. Durante mucho tiempo se hablaba de unos 100 a 200.000 millones de galaxias en el universo observable, pero en el 2016, a partir de estudios del campo profundo del Hubble y otros observatorios, un análisis concluyó que podría haber al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. O sea, 2 trillones en escala anglosajona, por si acaso, valga la aclaración, porque siempre están, ¿eso es en escala anglosajona o en la nuestra? Ahí está. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Por qué hay más galaxias? ¿Por qué aparecieron así de la nada? ¿Galactus dio a luz? No. Lo que pasó fue que muchas galaxias pequeñas, débiles y lejanas no se detectaban bien en censos anteriores. Lo que hicieron los astrónomos fue usar imágenes profundas del cielo, ver cómo cambia el número de galaxias con la distancia y luego modelar cuántas deberían existir aunque sean demasiado tenues para observarlas directamente hoy. Con las estrellas el método es parecido pero todavía más indirecto. En vez de contar estrellas de todo el universo una por una, se parte de estimaciones como cuántas estrellas tiene una galaxia típica y cuántas galaxias hay. Para la Vía Láctea, la cifra usual es del orden de 100.000 millones a 1 billón de estrellas. Luego se multiplica eso por el número estimado de galaxias. Por eso es que suelen aparecer rangos del orden de 10 a la 22 o 10 a la 24 estrellas en el universo observable. Es un rango enorme porque no todas las galaxias tienen el mismo tamaño ni la misma masa estelar, por si ya lo estaba suponiendo. Pero aún con esa incertidumbre, la conclusión general es bastante confiable. Las estrellas del universo observable se cuentan en cientos de sextillones, o quizás más. Con los planetas el panorama es todavía más interesante porque casi ninguno se ve directamente. Aquí el gran salto vino de misiones como Kepler, que no observó todo el cielo sino una pequeña región y aún así encontró suficientes exoplanetas como para permitir una extrapolación estadística. Lo que sabemos hoy es que hay más planetas que estrellas en nuestra galaxia. Eso implica que solo en la Vía Láctea podría haber más de 1 billón de planetas. Si combinas esa idea con las estimaciones de estrellas y galaxias del universo observable, la conclusión razonable es que el número de planetas también debe ser monstruosamente grande, probablemente de un orden comparable o superior al de las estrellas. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos planetas orbitando estrellas, sino también podríamos tener planetas errantes que están vagando por ahí.
Ahora bien, ¿qué pasa con la expansión del universo? Sí, la expansión del universo por supuesto que se toma en cuenta y de hecho es imposible hacer estos cálculos sin ella. Como explicamos en ese video que recomendé hace un rato, la razón por la que el universo observable tiene un radio de unos 46.000 millones de años luz, aunque el universo tenga unos 13,8 mil millones de años, es precisamente que el espacio se ha ido expandiendo mientras la luz viajaba hacia nosotros. Pero Aldo, hace un rato dijiste 92.000 millones, no me confundas. No, dije diámetro. Este es radio. Suma P. Entonces, la luz de galaxias muy lejanas se estira por esa expansión, produciendo el corrimiento al rojo, y por eso los cálculos de distancia no se hacen como si el universo fuera estático. O sea, los astrónomos no ignoran la expansión, la meten directamente en las ecuaciones que se usan para convertir luz observada en distancias, volúmenes y censos cósmicos. Pero hay un límite muy importante. Todo eso sirve para estimar el universo observable, no del universo total. Del universo entero no sabemos cuánto hay. No sabemos el tamaño real del universo completo. Así que cuando escuchas cifras como 2 billones de galaxias o 10 a la 22 o 10 a la 24 estrellas, no debes imaginar que eso es todo lo que existe, sino todo lo que en principio puede formar parte de nuestro horizonte observable actual. Más allá de eso, podría haber muchísimo más. Alguien está cortando su césped ahorita. Lo siento, si escuchan eso. Qué pesado. Así no se puede jugar al fútbol. Más allá de eso, podría haber muchísimo más. Si el universo es infinito, entonces también podría haber infinitas galaxias, estrellas y planetas. Si no es infinito, pero es mucho mayor que la región observable, entonces esas cifras seguirían siendo apenas una pequeña muestra local del todo. Y aún así, no conviene caer en el extremo opuesto y pensar que como todos son estimaciones, entonces nada vale. Estimar bien es una de las grandes habilidades de la ciencia. Gracias a las estimaciones sabemos que la población humana creció de forma explosiva en los últimos siglos. Sabemos que la mayor parte de los humanos que ha vivido nació relativamente hace poco en la historia de la especie. Sabemos que la biodiversidad actual es solamente un residuo diminuto de toda la historia biológica. Y sabemos también que aunque no podamos hacer un censo del cosmos entero, el universo observable contiene cantidades descomunales de galaxias, estrellas y planetas obtenidas no contadas una por una, sino extrapolando a partir de muestras, observaciones profundas y modelos cosmológicos. Es decir, una estimación no es una adivinanza, es una manera disciplinada de acercarse a lo inmenso cuando lo inmenso no cabe completamente en nuestra mirada. ¿Ah? ¿Qué tal? Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya parecido más que interesante y les hayan dado ganas de contar. Si tienen problemas para contar, cómprense más dedos, eso ayuda. Comenten aquí abajo hasta cuánto han podido contar. O si no saben qué comentar, comenten cualquier cosa para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.